Shalom amigos de Perú. Pues bien, vamos a continuar con la clase de Tehilim, la clase de Salmos. La semana pasada habíamos visto un tipo de los salmos que era el tipo de Shir, canto. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Mizmor, que es muy abundante en el Sefer Tehilim o en el libro de los salmos, que aparece 56 veces o en 56 ocasiones la palabra Mizmor. Mizmor le Todá, es un cántico para agradecimiento, Mizmor le David, un canto de David para David, o de David o para David, etc. La palabra Mizmor, si bien es cierto, también significa canto, al igual que Shir, como lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra Mizmor proviene del verbo hebreo zamar. ¿Qué significa zamar? Zamar significa cantar mientras se toca un instrumento musical. Es decir, mientras que un shir puede ser cantado a capela, eso no sucede con un mizmor. Un mizmor obligadamente tiene que tener instrumentos musicales. Es decir, estamos hablando de los tiempos del templo. Los shir se cantaban, por ejemplo, con las voces de los levín, de los levitas. Obviamente que escucharlos ahí era como que si estuvieran cantando no solo a capela, sino con instrumentos musicales por el tipo de voces, por años de preparación, el juego de voces, qué sé yo. Habíamos visto también que los Shir Lamalo, por ejemplo, mientras el pueblo de Israel dejaba sus hogares y viajaba a la tierra de Jerusalén, para entrar al templo, iban cantando en a capela. Daniel, Era por un Shir, favor. pero el Mizmor, No, no sé, ahí ¿perdón? está. No, nos había ido tu imagen. Sigue, adelante, adelante, está bien. Pero el Mizmor sí tiene la necesidad de tener un instrumento musical. Yo quiero hablarle, por ejemplo, en el Salmo 98, en el verso 5, para nosotros es el Hei, dice, Zamru Lashem, Bejinor, Kol Simra. Es decir, cantar, ahí utiliza el verbo zamar, cantar alabanzas al Eterno con la lira y con la voz de salmodia, con trompetas y el son de la corneta, dice, aclamar al Rey Eterno, o sea, a Hashem. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia de un mizmor con instrumentos y un shir, que no necesita un instrumento musical. Ahora, la mayoría de los mizmorim tiene su base en lo que es también que la palabra mizmor significa cantar, pero también significa reconocimiento. O sea, reconocimiento a través del agradecimiento, de agradecer. ¿A qué voy con esto? En que todos los salmos hacen referencia a un tipo de korbanot, de holocausto. Es decir, en el Sefer Vaikra, en el libro de Levítico, nos habla de los diferentes tipos que teníamos nosotros de holocausto, ¿ok? Lo que nos llama korban, korbanot en plural. Habían korbanot, por ejemplo, de hatat, de pecado, por un pecado que, como dicen en México, fue sin querer queriendo, uno cometió un pecado de pensamiento, se olvidó. Había una ofrenda que se llamaba hatat de pecado. Había también la ofrenda de shan, de culpa. Habría también el korban olá. El korban olá era un holocausto que se quemaba completamente. Pero dentro de los tipos de korbanot u holocaustos, había uno que se llamaba shelamim. Y dentro de shelamim había uno que se llamaba korban todá. La palabra korban todá viene de la palabra leodot, agradecer. Es decir, cuando un judío había pasado por un mal momento, una enfermedad, algo grave en su vida, ocurrió un milagro en su vida, él iba al templo en forma voluntaria, porque cuando vos cometías un pecado, tenías que ir de forma obligatoria para llevar tu corbán y así obtener expiación en el templo. Pero dado que vos recibiste un milagro, vos llevabas un corbán toda, una ofrenda, un holocausto para agradecer. Entonces, todos los mizmorim tratan de eso, porque se cantaban, por ejemplo, el Salmo 100,
que es el más conocido, el Salmo 100, mientras el oferente llevaba su ofrenda, entonaba este salmo con el acompañamiento musical, obviamente, de los levitas, o los levíes. Entonces, para nosotros es muy importante el agradecer. Eso ya lo hemos hablado en la semana pasada, la importancia del agradecimiento. ¿Cuál es lo que le diferencia? ¿Cuál es lo que lo diferencia, en este caso, el holocausto de agradecimiento o Corbán Todá de los otros holocaustos? Uno, que no era obligatorio. Es decir, alguien que había pasado por algo malo, entre comillas, no era obligatorio ir al templo a llevar una ofrenda. Él iba por su propia convicción, ¿no? Por el agradecimiento, valga la redundancia, y llevaba una ofrenda de agradecimiento. Y eso, para Dios, valía mucho. Porque Dios quiere que no sirvamos que no le sirvamos a Él, porque estamos obligados. Bien es cierto, la Torá está llena de reglas, mandamientos, mitzvot, obligaciones, pero a Dios le place cuando uno lo sirve por amor. Y eso se ve representado en el Corbán Todá. Otra diferencia puntual, y hay muchas más, pero yo quiero centrarme en dos, en estas dos diferencias. La no obligatoriedad, algo espontáneo que nacía de la persona, y el otro era por el tiempo que uno tenía que comer el holocausto. Habían ofrendas, por ejemplo, que uno podía pasar el lapso de 36 horas. Pasaban las 36 horas, tenía el lapso para comer todo lo que se llevaba. La vaca, la oveja, el cabrito, los panes, la paloma, ¿no? Según las necesidades del oferente que llevaba, podían pasar 36 horas. Eso no sucedía con el Corbán Todá. El Corbán Todá, o la ofrenda de agradecimiento, solo teníamos un plazo de 24 horas. Ahora, imagínate comer una vaca en 24 horas, una parrilla. ¿Qué se hacía? Tenías que llamar a otras personas para que puedan comer juntos y acabar todo en 24 horas. Así, imagínate, yo iba, aparte que iba con mi familia, mis hijos, mi mujer, y tenía que darle su porción a los sacerdotes, ¿ok? Los Kohanim, para que coman. Yo tenía que invitar también más invitados, valga la redundancia, tener más invitados en mi ofrenda y poder comer, degustar juntos mientras cantábamos los mismos himnos, ¿ok? Estos salmos. Entonces, de aquí aprendemos lo siguiente. ¿Qué es lo que la Torá nos quiere enseñar? Uno, es que cuando se trata de agradecer, si bien es cierto, no estamos obligados, lo ideal, lo que Dios quiere, es que nosotros agradezcamos inmediatamente. Muchas veces puede pasar que Dios nos hizo un milagro, ¿ok? Nos sanó de una enfermedad, pudo proveer para un gasto, qué sé yo, el pago de la casa, el pago del colegio de los nenes. Pero a veces pasan los días, y pasan las semanas, pasan los meses, y nunca agradecemos a Hashem. El agradecimiento es inmediato, como decimos aquí en Israel, chichac, inmediato. Y yo no agradezco solo para mí, es decir, lo importante del Corbán Todá es la publicación del milagro. Hacer entender a otros, contar a otros lo que se llama testimonio, o sea, dar testimonio del milagro que me hizo Hashem, porque eso incrementa la emuná, incrementa la fe de las demás personas. O sea, no es que yo recibí un milagro y digo, bueno, gracias a Hashem. No, yo lo cuento. Yo tengo que invitar, o sea, traigo a mis invitados y les cuento lo que Dios hizo por mí. Les cuento a mi vecino, a mi hermano, a mi rabino, a los miembros de la sinagoga. Miren lo que Hashem ha hecho. Y es por eso que estos salmos, el rey David toca estos temas. El agradecimiento inmediato y el agradecimiento público. Porque a veces nos cuesta, ¿no?, en lo público decir que somos creyentes, que creemos en un Dios que hace milagros, ¿no? Que van a decir de mí, qué vergüenza, como dicen en Perú, qué palta, qué roche. No, hay que publicar el milagro, porque eso aumenta la fe, no solo mía,
sino que aumenta la fe de los demás y mi compromiso con Dios. O sea, yo estoy demostrando a través de mi agradecimiento ante los ojos de los demás que yo estoy comprometido, que yo estoy sirviendo al Eterno. ¿Ok? Ahora, como ejemplos, he traído, hay dos salmos muy conocidos, y vamos a empezar con el Salmo 23. El Salmo 23, en hebreo es el Salmo Kaf Gimel, dice lo siguiente. Este salmo, por ejemplo, nosotros lo leemos en las vísperas de Shabbat. Antes de Kabbalah Shabbat, que es el servicio para recibir el Shabbat, nosotros en nuestra sinagoga rezamos este salmo, el Salmo 23, que es un salmo también que tiene una virtud específica, que es para el sustento no solo material, no, es verdadero sustento, el sustento espiritual. Dice, así comienza este salmo, Mizmor de David, Asher Roí lo Echzar. Dice, salmo de David o canto con instrumentos, o sea, un canto que se tiene que tocar instrumentos de David, dice, el Eterno es mi pastor. Hashem Roí, el Eterno es mi pastor. Y no me faltará nada. Entonces, aquí vemos una alegoría, o sea, David Amelech, aparte de que él es pastor, o fue pastor antes de ser rey, ¿ok? Y ese era su lenguaje, su vivencia, él ve al Eterno como un pastor. Pero ojo, dice, el Eterno es mi pastor, no me faltará nada. Pero como que suena poco realista si lo veamos con los ojos, ¿ok? Los ojos naturales. ¿Cómo que si Hashem es mi pastor no me va a faltar nada? Es decir, que voy a ser millonario, voy a tener 5 coches, voy a tener 5 casas, una cuenta bancaria enorme. No. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar aquí el Salmo? Es que es una incondicional. Si el Eterno es tu pastor, esa es la condición, nada te ha de faltar. Cuando el rey David se refiere a que no falta nada, es que él pone a Hashem como lo principal. O sea, vos tenés lo principal, yo tengo lo principal. Hashem es mi pastor, y si Hashem es mi pastor, nada me falta. O sea, no me importa si no tengo una cuenta bancaria, no me importa si tengo 5 coches, o no me importa si puedo viajar cada año de vacaciones al extranjero. Pero como yo tengo a Hashem, yo tengo a Dios, yo tengo al Eterno, y Él es mi pastor, Él es el que me guía, para mí no me falta nada. Cuando hubo un encuentro, y quiero citar aquí la Torá, cuando hubo un encuentro entre nuestro patriarca Jacob Avinu, con Esav, su hermano, ¿no? Y los que saben la historia, ¿no? Desde Parashat Toldot, desde el Sefer Bereshit o Génesis, que por el tema de la bendición que dio Isaac a Jacob, Esav quería matar a su hermano. Y cuando ya vivió los años, 22 años, vivió Jacob en la tierra de Labán, con su suegro Labán, en la tierra de Harán, o lo que hoy día sería Suria o Siria, se va a encontrar con él. Y cuando se encuentran, antes del encuentro, Jacob le había mandado regalos, le había mandado presentes. Ovejas, caballos, perdón, no habían caballos, ovejas, vacas, ¿ok? Y otros presentes más, para calmar a su hermano mientras llegaban estos presentes, estos regalos, matanot, porque él venía con 400 hombres, es decir, que venía con todo un ejército para tratar de aniquilar a su hermano Jacob. Pero como que estos regalos bajaron los ánimos, y cuando ya se encuentran, Esaf le dice, no necesito nada. O sea, lo que tú me das no sé por qué, porque tengo mucho. Arrobé. Eso es lo que dice el lenguaje de la Torah. Tengo mucho. Mientras que Jacob le dice, yo tengo todo. ¿Cuál es la diferencia entre tener mucho y tener todo? Si bien es cierto, Esaf también, y tanto Jacob, tenían abundancia económica. O sea, si vamos en temas materiales, eran los que hoy en día serían un multimillonario. Cantidades de reses, ¿no? Dinero, joyas, oro, plata, todo. Para Esaf eso era mucho. Yo tengo mucho, tengo todo lo material.
Pero cuando Jacob dice yo tengo todo, es porque él hace referencia a que tenía a Hashem, cosa que no tenía esa carecía de esa relación con el Eterno. Para Jacob tener todo era estar con Dios, tener su esposa o sus esposas y tener los hijos. Para eso él era todo. No necesitaba nada más. Es por eso que si nosotros también recordamos el pacto que hizo Jacob con el Eterno, es si el Eterno me da pan, vestimenta y agua, él será mi Dios. Es decir, viví con lo básico. Entonces, es por eso que David Amelech trae esta analogía del pastor y la oveja. Pero luego vamos a ver que va a cambiar el lenguaje. Y dice, verso 2, él me hace acostar en la verde hierba o en los pastos. ¿Ok? Luego dice, me conduce junto a las aguas tranquilas. Una oveja necesita dos cosas. Alimento, es decir, pasto, y agua. Es decir, el ser humano, ahora, con esto no quiero decir que, bueno, vamos a conformarnos a vivir con pan y agua, sí, necesitamos más cosas, pero mientras tengamos lo básico, mientras vos y yo tengamos qué comer, qué vestir, un techo sobre nosotros, motivo suficiente para dar gracias al Eterno. ¿Por qué? Porque allá es mi pastor, yo lo tengo todo con él. Tengo lo principal, no me falta nada. Ahora, cuando dice la Torá, perdón, el Sefer Tehilim, por aguas tranquilas, ¿qué tiene que ver eso de aguas tranquilas? Cuando los ríos vienen con fuerza, ¿no? Aquí en Israel, por ejemplo, tenemos el río Yardén, mientras va en su curso las aguas recorriendo, arrastra lodo, arrastra tierra, arrastra piedras, y el agua es turbia, imbebible, al menos para un ser humano. Pero cuando las aguas son tranquilas, pacíficas, sin un torrente, el agua es cristalina. Ahora dice, aunque tenga que pasar por un valle tenebroso, ¿ok? Tzartan-Mabet, o valle como a veces se puede traducir también de tinieblas o de muerte, no temo mal alguno porque vos estás conmigo. O sea, David también está diciendo, sí, Hashem es mi pastor, y ese es el concepto de pastor que viene de la palabra re'e. La palabra re'e en hebreo se dice mira, significa mira. Es decir, que Dios tiene una visión mayor. El pastor tiene mayor visión. Una oveja, y está comprobado científicamente, lo pude ver en Discovery Channel, una oveja solo puede mirar 6 metros. Tiene una distancia de visión de 6 metros. Un ser humano no. Un ser humano puede ver cientos de metros al horizonte. Es decir, yo como ser humano tengo una visión limitada de la vida, tengo una visión limitada del camino que estoy andando, no puedo ver más allá. Pero si allí es mi pastor, yo tengo un pastor, el pastor puede ver más. Y esa es la tarea de un pastor, es cuidar. La tarea de un pastor es llevar, en este caso, a su ganado, a sus ovejas, a lugares donde él puede comer. Puede que la oveja, con su corta visión, ¿no?, pueda pensar que es muy, muy largo el camino, que mejor está este pastito que está a mi izquierda, a mi derecha, y se comienza a salir y el pastor dice, no, yo te estoy guiando a algo mejor. Y esa es la ventaja de tener un pastor. Dice después, tu vara y tu cayado me alientan. ¿Qué significa que tu vara y tu cayado me alientan? Lo que David también les quiere enseñar, que la vara se le conoce como también con la Torah. Puede que yo esté, o sea, la Torah, en este caso el Sefer Tehilim, no me está diciendo que nunca voy a pasar por un valle tenebroso. Hay momentos en la vida que van a ser difíciles. O sea, el hecho de estar con Hashem no significa que las dificultades no van a estar. ¿Okay? En la Torah, en la Biblia, hay cientos de casos, ¿no?, donde los grandes sadiquín, los grandes profetas, los grandes hombres de Dios también tuvieron sus problemas. Pero David también les dijo, aunque, a pesar, no está diciendo que no voy a pasar, no voy a pasar por un valle o por un mal momento, pero aún así, cuando pase esos malos momentos, yo no voy a tener por qué, porque yo sé que vos estás conmigo.
Y esa es la confianza, esa es la bitajón, la emuná, la confianza en Hashem. Que a pesar de vivir malos momentos o estar pasando por una mala raya, Hashem está a nuestro lado. Y para eso está la Torá. David Amélez cuando pasó, porque esto está reflejado en las persecuciones que tuvo, porque tuvo muchos enemigos, Itofel, el mismo Shaul Amélez, ¿no? Que lo querían matar y él tuvo que ir al desierto. Él se consolaba estudiando Torá, los secretos de Hashem, para estar en conexión con el Eterno. Y él sentía que Dios estaba con él. No eran buenos momentos, no es bueno vivir en una cueva, vivir en el desierto. Él era rey, estaba destinado a ser rey para vivir en un palacio, pero él sabía que Dios estaba con él. Entonces, la vara y el callado se utilizan para las cosas. Cuando la oveja, ¿ok? La oveja se desvía, el pastor tiene que darle unos golpes con la vara. Y lo mismo sucede en nuestra relación con el Eterno. Cuando nosotros nos desviamos del camino, de la Torá, de los mandamientos, de la mitzvot, de la relación con Hashem, el camino que Dios ha trazado para nosotros, la única manera que Dios tiene, ¿ok?, para hacernos regresar a la senda es con un golpe. Ahora, ningún pastor, yo no he visto que un pastor se desgracie con la oveja, ¿no?, agarrándole a varazos con tal de hacerle daño. Son golpes pequeños, son toques con la vara. Ahora, quizás para la oveja sea doloroso, ¿no? A veces también las pruebas que nos manda Hashem para que nosotros podamos retornar, puede que nosotros, para nosotros sea doloroso. Pero déjenme decirles que eso no es la ira de Dios. O sea, Dios no nos da con la vara con ira. Él nos envía ciertas cosas, ciertas vicisitudes, ciertos problemas, entre comillas, porque el justo sabe que todo es para bien, todo lo que sucede en nuestra vida es para bien. Es para que nosotros retornemos al buen camino. Y ahora, a pesar del golpe, a pesar de la vara, ¿ok?, a veces hay ovejas que se meten en ciertos tramos del camino y caen. Y caen en un pozo, caen en un agujero grande. ¿Cómo lo va a sacar de allí el pastor? Para eso está el cayado. El cayado tiene una forma curva, como un signo de interrogación. ¿Se han podido ver? Entonces, ¿qué hace el pastor? Coge el cayado y esa parte curva va en el cuello. Y de ahí lo saca de aquel agujero y lo vuelve al camino original. Y a veces Dios hace eso. A veces no hacemos caso a las pruebas, a las señales que Dios nos da y nos metemos a los fondos y caemos. Pero Dios con su misericordia nos saca con el cayado. Ahora, hasta aquí, es decir, este Salmo, Tehilim 23, tiene dos partes. ¿Ok? Tiene por mientras la analogía de la oveja y el pastor, o el pastor o la oveja, pero a partir del verso 5 ya cambia todo. Dice, preparas una mesa delante de mí, ante la presencia de mis enemigos. O sea, ya estamos hablando de temas de rey, de reinado. Mientras que una oveja es bondadosa, es simple, sencilla, noble, ahora estamos hablando de un rey con majestad. O sea, David Amélez ya cambia. ¿Qué significa que prepares una mesa delante de mí en la presencia de mis enemigos? No estamos hablando de un banquete. El lenguaje sencillo es que incluso nuestros enemigos, o sea, mientras para David Amélez tener a Dios es todo, y así sea pan y agua para él, él se siente un rey, a pesar de que quizás no sea una mesa, ¿no?, de reyes. No sé si me dejo entender. Pero a pesar de eso le da, digamos, cólera, le da envidia a los enemigos. Los enemigos quieren verte destruido, ¿ok? En este caso, la mala inclinación. Pero vos estás contento. Vos estás contento aún con lo poco que tenés, con tu pan y tu agua. Para vos es una mesa de reyes. Dice, has ungido mi cabeza con óleo y mi copa desborda. Otra vez habla de la abundancia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué tiene que ver, ¿no?, que a una oveja le echen aceite? ¿No? Y eso lo descubrí recientemente, hace unos meses, cuando estaba yendo por Beersheba, a un lugar que
que es camino por la ruta de los beduinos, que ellos se dedican también al pastoreo hasta el día de hoy, camino a la ciudad de Dimona, ¿okay? Perdón, a Agat, aquí casi al oeste, al este, perdón, de la ciudad de los. ¿Qué hacen los beduinos? ¿Qué hacen los pastores? Ungen o le echan aceite a estas ovejas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de echarle aceite a una oveja? ¿Porque piensa freírlo estando viva? No. Cuando la oveja se mete en arbustos, y acá los arbustos son secos, con espinos, ¿okay? Con cardos, y la oveja tiene mucha lana. Y esta lana, cuando la oveja se mete en estos arbustos, estas zarzas, se enreda con su pelaje, o su lanaje, no sé cómo se diga en español, ¿ok? Le causa dolor después de desprenderse y es imposible casi sacarlo. O sea, el pastor tiene que romper las ramas de los arbustos, y se puede incluso hasta lastimar para sacar a la oveja y la va a arrancar la lana y lo va a hacer llorar o gritar a la pobre oveja. Pero cuando está con aceite, por más que se meta en el arbusto, como que el aceite hace deslizar de las ramas y puede sacarlo, ¿no? Con facilidad del pastor. No se enreda la lana con los arbustos. ¿Por qué? Porque tiene aceite. ¿Okay? Ahora, dice, ciertamente la bondad y la misericordia. Aquí en hebreo utiliza dos palabras. Dice, Achtov Bajesed. Tov en hebreo significa bueno. Gesed significa bondad. ¿Por qué la Torá redunda en estas dos palabras? Sabemos que lo bueno es bondad y la bondad es bueno. Bien, en hebreo hay una enorme diferencia. El Tov es el bien que Dios le da a los justos, o sea, a las personas rectas. Pero el malvado, el desobediente, necesita Gesed, necesita bondad. O sea, él vive por la bondad de Dios. No sé si me dejo entender. El justo, aquel que se esfuerza por el cumplimiento y su relación con Dios, Dios le da el bien. Pero el malvado, el rayá, ¿okay? Que desobedece al Eterno, que quiere andar su vida como él quiere, Dios lo deja vivir por misericordia, por bondad. Lo que David también les está diciendo, a pesar, así yo sea un justo, o el bien y la bondad. Y dice, me seguirán todos los días de mi vida. Porque hay que ser realistas. En toda nuestra larga vida, o nuestra corta vida, vamos a tener momentos altibajos, momentos buenos con nuestra relación con Hashem, no momentos buenos, momentos malos que nos cuesta, pero y el bien y la misericordia, el bien y la bondad, yo sé que me están garantizadas. ¿Cuándo? Cuando Hashem es mi pastor. Y dice, y moraré en la casa del Eterno para siempre. Aquí ya, en este texto, en la última parte, es un deseo de David Amélez. David Amélez quería construir el templo. Pero Hashem le dijo que no, porque en sus manos él había derramado sangre. Había luchado con Goliat, había luchado con los ejércitos de los filisteos. Entonces, alguien no es compatible con la casa de Dios. Es por eso que Dios le dice a David, no, el que va a construir va a ser tu hijo, Salomón, el rey de Salomón. Por lo tanto, aquí es el deseo de David Amélez de morar. Esa va parte en su súplica, que podemos encontrar en el libro de Segunda de Reyes, Primera de Reyes, o en el libro de Crónicas. ¿Okay? Ahora, el verso 1 y el verso 6 están relacionados. Dice, el Eterno es mi pastor, no me faltará nada. El verso 6 dice, ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y moriré en la casa del Eterno. Esa es la relación que hay. Cuando Hashem es tu pastor, la bondad te sigue, vas a tener largos días. Y cuando dice morar en la casa del Eterno, es decir que vas a tener una relación, un crecimiento espiritual con el Eterno. Paso rápidamente al Salmo 100. El Salmo 100 es un salmo que nosotros decimos todos los días. ¿Ok? Excepto en Yom Kippur,
que es el ayuno de Yom Kippur, el día de la expiación, y el Pesach. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Salmo 100 no se dice en Yom Kippur o en Pesach? Nosotros los sefaradín lo decimos en víspera. O sea, antes de entrar a Yom Kippur, antes de entrar a Pesach, sí lo decimos. Pero durante el día de Pesach, o los días de Pesach, que son 7, aquí en Israel u 8 fuera de Israel, y en el ayuno de Yom Kippur no se dice. ¿Por qué? Porque justamente, uno, que ya habíamos hablado del Korban Todá, es decir, el holocausto de agradecimiento. El holocausto de agradecimiento llevaba pan, y era pan que se hacía con levadura. Y en la festividad de Pesach está prohibido comer alimentos leudados. Nosotros comemos un pan que se llama pan matzá, o pan ácimo, pan sin levadura. Por esa razón, no decimos el Salmo 100, porque el Korban Todá llevaba panes con levadura. Y obviamente también las hogazas de pan en un ayuno no se pueden comer. En Yom Kippur no podemos comer por un espacio de 25 horas que dura el ayuno. Por lo tanto, no se ofrecían el Korban Todá en los días de Pesach y en los días de ayuno, como el ayuno de Yom Kippur. Este es un salmo muy corto. Como les digo, nosotros le decimos todos los días, es decir, de domingo a viernes, y comienza así, Mizmor le Todá. O sea, es un canto con instrumentos musicales de agradecimiento o de reconocimiento. Dice, Arriu Lashem Kol Haaretz. La palabra Arriu, que se traduce como gritar, viene de teruá, del shofar, el sonido que hace el shofar, ese sonido potentoso del shofar o cuerno del carnero. Entonces, aquí nos está invitando, nos dice, gritar jubilosamente al Eterno, toda la tierra. Y aquí nos habla, uno, del reconocimiento, es decir, va a llegar un momento, con la venida del Mashiach, que sea pronto en estos días, en que toda la tierra pasa otra vez al inicio, le Todá, va a reconocer al Eterno. Es decir, la palabra le Todá, el mundo es visto en dos perspectivas. Desde la perspectiva humana existen dos verbos, o dos palabras. Yesh, que significa hay, y en, que significa no hay, no existe, inexistente. El ser humano ve el mundo como Yesh, o sea, el ser humano, la humanidad, Yesh, hay humanidad, pero en Hashem, o sea, no hay Dios. Y así vivimos. Y así vive casi la mayoría del mundo. O sea, vive la humanidad, los problemas de la humanidad, las cosas materiales. Eso es lo que existe. Pero Hashem es que no existe. No hay esa relación con Dios en toda la humanidad. Pero Dios ve el mundo en otra perspectiva. El Yesh es Él. El Hay es Él. El Am somos nosotros. Es decir, para Dios, Él es el que existe. Me dejo entender, mientras que nosotros los humanos, nosotros somos insignificantes ante Él. Entonces, va a llegar un momento, y eso va a ser cuando la venida del Mashiach, cuando se presente, que va a ser no un acontecimiento, es decir, que no va a venir Mashiach y va a haber otros acontecimientos más, no, es el acontecimiento en sí, que todos esperamos. ¿No? Y es más, este concepto del Mashiach, ¿no? Que proviene del judaísmo, también está presente en el cristianismo, está presente en el islam. Cuando la tierra reconozca que Yesh Hashem, hay Dios, que él es el todo y nosotros somos los insignificantes. Verso 2. Ibdu Hashem besimcha, dice, servir al Eterno con alegría. El peor pecado que existe en la Torá, que nos menciona la Torá, es por cuanto no serviste a Dios con alegría. Es decir, mientras tenías todo, no servías a Dios con alegría. Y eso significa la manera que a veces mecánica que nosotros tenemos nuestra relación con Dios. Levantarse temprano, 7 de la mañana, y estar en la sinagoga, ponerse filí, ponerse talit, rezar, tal, más tarde minjá, más tarde David, bendición aquí, bendición allá, estudiar Torah, de tal hora a tal hora. O sea, muchas veces hacemos los batalitos de forma mecánica. Y sin alegría,
pues estoy obligado, pues soy judío. No, Dios quiere que nosotros vivamos con alegría, es decir, que encontremos el gusto, la alegría. Cada vez que nosotros hagamos una mitzvah, un mandamiento, que vos reces un teilín, que hagas una oración, que des la caridad a alguien, todo tiene que ser con alegría. Dice, presentados ante su presencia, cantando. Verso 3, saber que el Eterno es Dios. No te pide que creas que hay un Dios. Es por eso que el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento que aparece en la Torá? En los Esera-Dibrot, o los 10 mandamientos, o las 10 palabras? El primer mandamiento es Ani Hashem, en lo que yo soy tu Dios. Es decir, no te estás pidiendo que creas en Dios. Y la Torá, no hay un mandamiento que dice hay que creer en Dios. Toda la Torá está escrita en una manera que Dios es real, que Dios está presente. No es un tema de creencia, es un tema de conocimiento. Yo sé que hay Dios. Es muy diferente decir, yo creo en Dios. Mucha gente cree en Dios. O creer que hay un Dios. No, el pueblo judío sabe que hay un Dios. Esa es la diferencia. Yo sé que hay un Dios real. No que creo, yo lo sé. Y el conocimiento es por experiencia, o sea, por todo lo que vivió nuestro pueblo, por experiencia, por relación, va más allá de la creencia. Es un tema de conocimiento. Saber que el Eterno es Dios, el que nos hizo y no nosotros. Somos suyos, su pueblo y el rebaño de su dehesa. ¿Ok? Ahora, aquí hay en hebreo se utiliza la palabra veló, pero veló, y aparecen los dos textos, uno más chiquito y uno más grande. Está escrito veló, la letra Vav, Lame y Aleph, que veló, lo, la palabra lo significa no, negación, lo. Y lo con Vav, sin la Aleph, que es otra letra del alefato, la sexta letra, significa suyo. ¿Qué significa? Es decir, que todo el tema de la redención que Dios nos prometió, uno, veló, negación. O sea, que no es por nuestra causa. No es que nosotros hicimos algo para merecer la redención. No. Es algo, un tema que depende de Hashem. Y cuando dice veló con Vav, que es otra letra, es suyo. Que nosotros somos suyos, somos su pueblo. Ahora dice, verso 4, entrar por sus portones con agradecimientos y penetrar tus atrios con alabanzas. ¿Ok? Ya habíamos hablado, cuando vimos el tema de los Shir la Amalot, que el pueblo judío, mientras iba a la tierra de Israel, a la tierra de Jerusalén, que está en Israel, obviamente, ellos iban cantando. ¿Ok? Ahora, estos cantos, cuando ya se entraba ya a las postrimerías del gran templo, del Bet HaMikdash, ya tenían que ser con canciones de agradecimiento. Y ya dentro del atrio, porque, ojo, solamente en el lugar santo y el lugar santísimo estaba destinado para la familia Levi, los Levín, los Cohanim, los sacerdotes y los levitas. El pueblo solamente estaba en la parte del Hatzer, del patio, y hasta ahí podíamos entrar, pero cuando estábamos allí, tenían que hacer con alabanzas. Y dice, 5, porque el Eterno es benevolente, dice, Kitov Hashem Leolam Hasdo, porque el Eterno es benevolente, su misericordia perdura para siempre, y su fidelidad, dice, se mantiene por todas las generaciones. Aquí me salté algo en el verso 4, dice, alabarle y bendecir su nombre. Lo mismo, por ejemplo, lo mismo que leímos ¿por qué tiene que aparecer la palabra su nombre? ¿Qué tiene que ver el nombre de Hashem? ¿Ok? En el Salmo 23, en el pasuk o en el verso, acá, en el verso 3 dice, restauro mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Qué tiene que ver por amor a su nombre? ¿Qué significa por amor a su nombre? ¿Ok? Parashat Kitizá
está en el libro de Shmot, en Éxodo, a partir en el capítulo 32, aparece el impasse del Getael, del becerro de oro. Moshe está arriba recibiendo la Torá, los J. las tablas, ¿bien? Y un puñado de la gente que salió con nosotros, los Eres Rab, que no eran judíos de nacimiento, eran personas que se habían convertido en Egipto por miedo a las plagas, y salieron con nosotros. Al fin y al cabo también eran judíos conversos. Estos hicieron un becerro, ¿no? Se levantaron y le dijeron a Israel: oh hijo de Israel, mira, este es su Dios. Hicieron fiesta, ¿cuántos? 3.000. 3.000, de 3 millones de judíos, 3.000 conversos, o sea, lo que la Torá nos llama como los Erev Rab, o sea, la multitud de pueblos, la multitud de gente que salió con nosotros, eran moabitas, eran egipcios mismos, eran gente esclava, ¿ok? Que se convirtieron al judaísmo en los tiempos de Moshe, y Moshe los aceptó. Es por eso que Moshe le dice: mira, tu pueblo, tu gente, aquellos que convertiste están haciendo un balagán, un desorden, y tenés que bajar. Baja Moshe y ve todo el espectáculo, 3.000 personas con un becerro de oro, rompe las tablas, ¿ok? Manda a los Levín y matan a estos 3.000, y tiene que Moshe subir nuevamente al monte Sinai para, en este caso, humillarse y pedirle perdón. Y Dios estaba decidido a acabar con el pueblo de Israel. ¿Cómo lo converso? Es por eso que hoy en día hacer la conversión es muy difícil, porque aprendimos la lección que no se puede convertir a alguien por así por así. Lo aprendimos muy bien en este episodio. Por eso que la conversión al judaísmo puede durar 10 años, 15 años, 20 años, ¿ok? Porque ya aprendimos la lección. No podemos aceptar a nadie en nuestra comunidad con ideas de idolatría. A lo que voy es que Moshe comienza a hablar a Dios. Y le dice: hazlo por tu misericordia, por tu bondad, por los méritos de Abraham. Y luego dice: ¿qué van a decir los egipcios? ¿O qué van a decir los demás pueblos? Y ojo con la palabra que utiliza Moshe. Y ojo también con la paciencia que tiene Moshe. Me dice: ellos van a creer que vos fuiste incapaz de llevarlos a la tierra de Canaán. Es decir, los sacaste de Egipto, abriste el mar para ellos, y fuiste incapaz de llevarlo a la tierra de Israel, a que entren en la tierra de Israel. Y esto se le conoce como hacerle más shemeja. Es decir, Dios, está bien, no tenemos los méritos, lo hemos embarrado, hemos arruinado todo, hemos hecho un desastre, ok. Quizás los méritos de Abraham, Isaac y Jacob no valgan, ok. Pero hazlo por tu nombre. Hazlo por tu nombre. ¿Qué van a decir los gentiles de vos? Que fuiste un incapaz. Bueno, yo que Hashem, ¿no? Lo piso y se acabó la historia. Pero el texto termina, dice: vuélvete del error de tu vida y te reconsidera acerca del mal contra tu pueblo. Y después dice que Hashem, en el verso, estoy en el libro de Éxodo, dice que al final Dios se abstuvo del asunto. Se nos dio otra oportunidad y nos regaló los 3 atributos de misericordia. El mismo concepto nosotros lo utilizamos en Yom Kippur. En Yom Kippur pasamos todo el día rezando y pidiendo misericordia a que Dios nos perdone. Y hay una oración que también a la vez es un cántico, se llama Adon Aselijot, el Señor de las súplicas. Y nosotros le volvemos a recordar, ¿no? Señor, ten misericordia, ten piedad, ten bondad por los méritos de Abraham, los méritos de Isaac, los méritos de Jacob, de José, de Elías. Citamos a todos, ¿no? Los 3 atributos de misericordia. Pero la última parte del rezo es Hashem o Adonai, hacerle man shemeja. Hazlo por tu nombre. Y eso como que toca el corazón de Dios. A lo mejor los méritos de nuestros patriarcas no llegan a cubrir nuestros pecados, pero Dios nos piensa y dice: lo voy a hacer por mi nombre. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros le decimos nosotros los judíos, en base a lo que Moshe le dijo, es: ¿qué les van a pensar que fuiste un incapaz? Tienes que perdonarnos por tu honor, por el honor de tu nombre. Perdónanos. Entonces, ¿a Hashem qué le queda? No tiene que perdonar. Y eso lo guardamos, ¿no? Esa parte con más
fuerza se dice, hacerle man shemeja, hacerlo por tu nombre. Entonces vemos en estos salmos el concepto del mismor, vuelvo, ¿no?, del agradecimiento. Eso es lo más importante. Entonces ustedes cuando lean los salmos, ¿no?, a lo mejor no saben hebreo, si tienen un libro con fonética o hagan el esfuerzo de aprenderlo, pero ustedes ya tienen que pensar en que cada salmo es un motivo de agradecer. Con esto termino. La palabra judío, ¿no?, de que nos identifica, en hebreo se dice Yehudim, o Yehudí. Yehudí es judío, Yehudim judío. Y proviene de la palabra Yehuda, porque de ahí venimos también, o sea, de paso. Si ustedes se ponen a pensar, cuando Lea, la esposa de Jacob, porque ella dio a luz a 6 de las 12 tribus, 6 de las 12 tribus son hijos, Rubén, Shimón, Leví, Judá, Isahar y Zebulún son hijos de Lea, más Dina. ¿Ok? Y Jacob tenía 4 esposas. ¿Ok? Lea, Rachel, Zilpa y Bila. 4 esposas. ¿Ok? Si nosotros sabemos las matemáticas y dividimos 12, que van a ser las tribus, o sea, porque estas mujeres, las mujeres de Jacob, iban a traer las 12 tribus, ¿cuánto le corresponde a cada una? Matemáticamente. 3, ¿cierto? Son 4 mujeres, 3 hijas cada uno, 3 por 4, 12. Entonces ahí viene, Lea da primero a Rubén, luego da a Shimón, y luego da a Levi, y dice, ya cumplí con mi parte, o sea, Dios ya me dio los 3 hijos que como esposa tengo que traer para formar el pueblo de Israel junto con Jacob. Ahora tiene que esperar que Zilpá de 3, que Bilá de 3, y que Rachel de 3 más. ¿Okay? Sabemos que al final del cabo, cada uno dio 2. 2 Rachel, Joseph y Binyamin, 2 Bilá, Gad, Naftali, y 2 Zilpá. Pero recién, en el cuarto hijo, que es Yehuda, le pone Yehuda, que viene la palabra Odá, Todá, agradecer. Dice, voy a agradecer a Shem. Y viene lo curioso, o sea, ¿por qué tiene que agradecer recién en el cuarto hijo? ¿No era mejor agradecerle en el primero? O sea, Dios me dio un hijo, el primer hijo, el primogénito de Jacob, Rubén. Ahí lo agradezco. No, en el cuarto, porque ella sabía que Dios le estaba dando algo más de lo que ella podía dar. Ella pensó, yo tengo que dar 3, pero estoy dando 4. Estoy dando más de lo que yo pensaba. Ese es el concepto del agradecimiento, ese es el concepto que nos implica a nosotros como pueblo. Nosotros agradecemos para todo. Nos levantamos, agradecemos. No de ni le faneja. Nos lavamos las manos, agradecemos. Entramos al baño, salimos del baño, agradecemos. Vamos a comer algo, agradecemos. Es lo importante de agradecer. Cuando vos agradeces por lo que tenés o por lo que tienes, Dios te da lo que te falta. Pero cuando tú estás empecinado a solamente pedir lo que te falta, no valorarás lo que tenés. Y ese es el consejo. Utilicen los salmos para agradecer y van a ver, o sea, agradezcan lo que tienen y van a ver que Hashem les va a dar lo que a ustedes les falta. Toda Rabá. Muchas gracias.